Compañeras y compañeros, amigas y amigos, primero decir que encantado de estar aquí, de poder participar de un debate que creo que es enormemente necesario, que es reflexionar y poner encima de la mesa iniciativas y propuestas en torno a la salida de la crisis y poder reflexionar conjuntamente desde el sindicalismo europeo, desde el sindicalismo internacional, porque aunque la acción se pueda desarrollar en todos y en cada uno de los estados, o hay una salida y una respuesta de carácter global, o difícilmente la salida se va a producir país a país. Y encantado de estar aquí también porque me he reencontrado con compañeros y amigos, con Ulises, con Florival, con los que he compartido reflexiones, debates, discrepancias, propuestas a lo largo de muchos años en nuestras anteriores actividades en la Unión de Sindicatos de Lisboa, en la Unión Regional de Madrid de Comisiones Obreras, o incluso en el caso de Florival y mío, en el sector del metal. Yo creo, en primer lugar, se me ha dicho que hable de la huelga general en España, pero de manera telegráfica voy a decir 3 o 4 cosas previamente. Creo que estamos ante todo ante una crisis de modelo, y es una crisis del modelo neoliberal. Y no voy a entrar a discutir qué tipo de raíz tiene, si es más financiera o es más social, porque es de modelo y como consecuencia es transversal. Recorre las finanzas y la economía, recorre los asuntos de carácter social, empezando en primer lugar por una etapa, la de crecimiento, que era simultánea a unas profundas desigualdades sociales a escala planetaria. Una etapa, la de crecimiento previa a la crisis, que era simultánea también a una cada vez mayor pérdida de peso de las rentas del trabajo en la renta global de los países. Por tanto, parto de que estamos ante una crisis de modelo y el problema ya no es riesgo, porque era un riesgo hace 2 años, ahora no lo es que la salida a esta crisis se va a dar con el mismo modelo, pero con una carga ideológica mayor. Detrás de las propuestas que en Europa se llaman de austeridad, porque tenemos un lenguaje matizadamente distinto, pero que son de recorte en materia social, detrás de esas propuestas, en el fondo hay una posición ideológica del modelo que está en crisis, que es la de que exista menos Estado y más mercado. Y menos Estado es menos política, y menos Estado es menos poder contractual de los sindicatos. Por tanto, pasamos de una etapa en la que el objetivo era exportar el modelo social europeo, que es algo más que el estado del bienestar. El modelo social, el estado social, se compone de estado del bienestar, pero se compone de la otra pata que es fundamental, que es libertad sindical, derecho de huelga y negociación colectiva. Por tanto, el corazón de las relaciones laborales, a una etapa en la que lo que se quiere importar es otro modelo, que es fundamentalmente el modelo norteamericano, sustentado en unas relaciones laborales muy desreguladas y en un peso muy débil del Estado en la economía y del Estado en lo que son los servicios públicos fundamentales. Y ese es el debate ante el que nos encontramos. Y de ese debate, la primera conclusión a la que tiene que hacer frente el movimiento sindical es si vamos a salir de esta crisis con menos derechos de los que hemos entrado. Con los que hemos entrado. Por tanto, estamos en una etapa en la que
defender los derechos es defender el Estado social, no creo en el sindicato de resistencia, no creo en el sindicalismo a la defensiva, creo más en el sindicalismo a la ofensiva, con capacidad de iniciativa, de propuesta y capacidad de movilización, porque creo que en estos momentos un sindicalismo a la defensiva es un sindicalismo de entrada derrotado. Porque o planteamos globalmente, en Europa y a escala internacional, un objetivo y una estrategia que es la de intervenir para recuperar derechos donde ya se han recortado y para defender el Estado social, y eso solo se hace con un sindicato a la ofensiva, con mucha pedagogía también, porque al igual que esta crisis ha puesto de manifiesto la profunda crisis de la izquierda política a escala europea e internacional, la incapacidad de articular una alternativa a escala europea e internacional, lo que también ha puesto de manifiesto es un cierto desconcierto del movimiento sindical. Y un cierto desconcierto del movimiento sindical que también plantea unas ciertas debilidades del movimiento sindical a escala global y en cada uno de los países. Y esa es una reflexión muy de fondo que hay que hacer, pero solo se puede hacer desde un sindicato que está llamado a ser un sindicato para la acción, un sindicato con capacidad de gobernar las relaciones laborales. Por eso no creo en el resistencialismo como actitud ante los cambios, ni tampoco con el resistencialismo como actitud frente a los ataques, frente a las agresiones en materia de derechos. Y tiene una responsabilidad muy importante el sindicalismo europeo, pero el sindicalismo europeo es la suma de sindicalismos nacionales. Por tanto, la responsabilidad al final está en los sindicatos nacionales, en los sindicatos en el marco de los Estados-nación. ¿Por qué? Porque un elemento central hoy es que en la agenda de los sindicatos a escala nacional esté el contexto europeo y el contexto internacional. No puede ser la conclusión de ningún debate, es la contextualización de lo que está ocurriendo. Y tenemos, y termino con esa parte para hablar de algunas iniciativas que se están planteando en España en torno a la huelga, para plantear que estamos ante una gran disputa, y es si la economía tiene realmente dos anclajes, uno social y otro democrático, que es el anclaje de la política, o, de nuevo, en ese modelo que se sustituye a sí mismo, pero con una posición más fundamentalista, va a seguir partiendo de la base de que son los mercados los que dictan las normas y los gobiernos los que única y exclusivamente se sacuden una parte de las consecuencias. Por tanto, juegan un papel secundario. Estamos hablando de democracia. Estamos hablando de democracia. Y estamos hablando de calidad de la democracia. De eso es de lo que estamos hablando. Y de eso tiene que hablar el sindicalismo. ¿Por qué? Porque, como muy bien ha planteado la Confederación Europea de Sindicatos, un riesgo recorre Europa. El riesgo del populismo, el riesgo de la xenofobia, el riesgo del racismo, revestido de populismo, modelo italiano. Pero no podemos asistir pasivamente a ese movimiento que está empezando a penetrar en los parlamentos por la vía democrática sin tener anclajes en la propia democracia. Y eso tiene que ver fundamentalmente con ese deterioro de la política y con la incapacidad que tiene la izquierda para ser alternativa, planteando otro tipo de política. Ese es el problema con el que nos encontramos. ¿Cómo lo vinculo eso con España? Voy a decir una cosa que quizás sea más producto de una reflexión o una reflexión en voz alta entre una persona del movimiento sindical y una persona del Consejo de Ministros del Gobierno de España.
a la lealtad del movimiento sindical con el gobierno de España, se ha contestado desde la deslealtad del gobierno de España al movimiento sindical. Y se ha contestado desde esa deslealtad fundamentalmente por una razón. Por la razón de dejarse que la política económica la dicten definitivamente los mercados. Y yo no soy ningún iluso. Soy consciente de que hay que tener en cuenta los mercados. Que los mercados no son sujetos pasivos y mucho menos neutros en la economía. Pero desde luego, una cosa es tener en cuenta los mercados y otra es que al final los mercados sean los que decidan las políticas en los ámbitos nacionales de cada uno de los países. Y esa es la reflexión que la vinculaba, en el caso concreto español, con la reflexión que planteaba en el caso de la Unión Europea. No me atrevo, desde luego, a hablar ni de Portugal ni de ningún otro país. Las voces más autorizadas están en el sindicalismo portugués y de otros países. Por tanto, única y exclusivamente hablaré desde mi reflexión, que es una reflexión colectiva de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores, y que es una reflexión que tiene que ver con Europa como modelo y que tiene que ver con España como país que forma parte de la Unión Europea. ¿Por qué fuimos a la huelga? Por lo que vais a ir vosotros. Porque la agresión es tan fuerte que la respuesta tiene que ser proporcionada a la agresión que han sufrido los trabajadores. Y no había más remedio que convocar una huelga general. Una huelga general que ha tenido contradicciones en mucha gente. Cuidado que viene la derecha. Pero ¿cómo ponemos eso en la balanza? Cuando la política que se realiza en el fondo, en el terreno de las ideas, sienta a la derecha en el Consejo de Ministros. ¿De qué es de lo que estamos hablando en términos políticos? Una huelga que tuvo un seguimiento masivo. Masivo aún teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo. La huelga general de 2010 no es la huelga general de 2002. Seguro que en España no. Y tampoco en Portugal. Nuestras economías se terciarizan. Aparecen nuevas profesiones. La descentralización productiva es un hecho. Los elementos de temporalidad y de precariedad generan un miedo terrible en muchos trabajadores. Digámoslo con absoluta claridad. La presión hoy, con la amenaza de la finalización del contrato, es una presión mucho mayor que la que había hace escasamente 10 años. Por tanto, en esa dirección, el sindicato, globalmente concebido, cuando hablo del sindicato siempre globalmente concebido, no hablo de comisiones desde un punto de vista singular, tiene que ver cómo gobierna ese proceso. En el caso de España, además, y no creo que sea exclusivo, se ha dado un proceso de profunda agresión hacia los sindicatos. Desde una derecha que se ha derechizado, si sirve la expresión. Desde una derecha que se ha radicalizado y que yo era de los convencidos que tenía en la cabeza el siguiente escenario. Los sindicatos desgastan a Zapatero, nosotros desgastamos a los sindicatos y de una matamos dos pájaros de un tiro.